En esta mañana hermosa, por cierto, quería compartir con ustedes uno de los pasajes más solemnes que encontramos en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Segunda Crónicas. El libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Yo llamé este título, este mensaje, gracias Pablo, de la humillación a la bendición. Y estamos ante la dedicación del templo de Dios en Jerusalén, que construyó ¿quién? Salomón. ¿Pero quién había hecho? ¿Quién había preparado antes y había hecho el acopio de materiales y demás? David, su padre. ¿Pero qué pasó? Porque David quiso construir esa casa dedicada a Dios, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque había pasado mucha sangre por las manos de David. Entonces Dios le dijo: hasta acá, pero tu hijo va a hacer la obra. Y después del acopio de materiales, después lea esto, es maravilloso, los capítulos anteriores, 4, 5, 6, cómo se construye eso. Y llega al capítulo 6 y está la oración de dedicación de ese templo, ¿sí? En el cual Salomón, a partir del versículo 13 creo que es, comienza una oración de dedicación de ese templo. Dice que había preparado un estrado, digamos, un atrio grande en el cual él se paró y se arrodilló. Era muy difícil ver que un rey se arrodille. ¿Por qué? Porque arrodillarse significaba sometimiento. Pero él se paró delante de la congregación, se arrodilló, dando el ejemplo delante de toda la congregación, y oró a Dios. Dice, él se arrodilló, versículo 13, no lo busque porque es para mencionarlo solamente. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, y ahí comienza su oración. Y entre otras cosas, él ora y dice: ahora pues, en el versículo 40, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Él pedía que Dios esté atento a esa oración que él ya había manifestado y había salido de su corazón. Pero sigue el pasaje y Dios hace un pacto con Salomón, que es lo que nos ocupa en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, como lo vemos atrás, el capítulo 7, versículo 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Hizo dos casas. Primero, ¿cuál hizo? Y segundo, la casa del rey, su casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice la palabra de Dios que fue como, fue prosperado. Fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, mirá, si pasaran todas estas cosas, dice después: si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa
para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué lindo texto, ¿no? Qué lindo texto. Mira, tenemos una semana y media más o menos para hablar de este texto. Hoy lo vamos a hacer en 20 o 25 minutos nomás. No se asusten. Pero yo encontré 4 cosas acá, 4 puntos que quiero destacar brevemente. Uno es una elección. En segundo lugar, una advertencia. En tercer lugar, una redención. Y en cuarto lugar, una promesa. ¿Sí? El versículo 30 del capítulo 6 dice: tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Mirá, vos a mí me podés vender un buzón, si querés, acá unas cuadras, no sé, acá unas cuadras, en Necochea y Córdoba, Perón sería, hay un buzón en esa esquina. Había una librería antiguamente y hay un buzón. Mirá de lo que te estoy, de la época que te estoy hablando, cuando no había, ni siquiera teléfonos teníamos, en la época que yo conocía. Allí está mi amigo Horacio, y nos escribíamos cartas y yo iba y depositaba con mi bicicleta, iba y depositaba la carta dentro de ese buzón, confiando que llegaba, lo cual pasaba, llegaba. Era propiedad del Correo Argentino eso, ¿sí? Lo que es ahora Correo Argentino, ¿no? Y pasaba el cartero, llevaba su carta y uno esperaba ansiosamente a la semana, semana y media la contestación de aquella carta. Los chicos me miran con los ojos así grandotes, no saben de qué estamos hablando. Antes se escribía, no por mail, por teléfono, WhatsApp, se escribía puño y letra en la cartita, ¿sí? Se doblaba, se ponía un sobre, se ponía el remitente y se mandaba dentro del buzón y llegaba a tu casa. Con tiempo, pero llegaba. Y esperábamos ansiosamente la respuesta de esa carta. Yo digo, me pueden vender, puede venir alguien y me dice: mira, Jorge, ¿te gusta este buzón? A mí me encantan las cosas viejas, así que yo lo compraría seguramente. Me podés vender un buzón, pero al Señor no. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Ve mucho más allá de lo que puedes ver vos, de lo que puedo ver yo, de lo que puedo expresar inclusive. El Señor ve la profundidad del corazón. Y cuando a veces tenemos algún problema y lo mostramos de alguna manera, muchas veces somos ligeros para titular esos problemas, ¿no? Vos te pasa esto, vos te pasa el otro. Pero si desempolvamos un poquito más adentro y limpiamos un poquito todo eso que se ve por afuera y llegamos al corazón, nos vamos a dar cuenta que el problema es otro. Que el problema en algunas situaciones es pecado. El problema en algunas situaciones es la falta de humildad, la falta de reconocimiento a mi Dios. Y hay tantas circunstancias que nos pasan en la vida día a día, que van mellando nuestro corazón y nos van haciendo perder esa fuerza, ese gozo, esa frescura que deberíamos tener para relacionarnos con nuestro Dios. Lo primero que hace en el versículo 11, lo primero que decíamos, termina primero la casa de Dios y después termina su casa. ¿Sabes qué hizo Salomón? Priorizó la casa de Dios. Priorizó la casa de Dios. Y sabes, hay 2 maneras de priorizar la casa de Dios. Una es la parte edilicia, que es esta, que es un lugar santo. ¿Por qué es santo? ¿Porque las paredes son santas? No, ¿por qué es santo? Porque estamos nosotros adentro, porque la presencia de Dios está en medio nuestro, porque su palabra dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Y como es una casa que ha sido dedicada a Dios, debe tener ciertos cuidados. Miren, yo vuelta a vuelta voy a distintas iglesias y he visitado otras iglesias, como muchos de ustedes seguramente, y muchas veces vemos iglesias sucias, rotas, las puertas no cierran, y ese descuido también me habla que hay un descuido también por la casa de Dios.
Y en la medida que tengamos posibilidades, tenemos que tenerla dentro de todo lo mejor que podemos. Limpita, pintadita, iluminada. Debemos hacerlo. ¿Sí? Y está la otra casa, que es la parte espiritual, que es tu casa también, que tenés que cuidar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así sea. Mira, Elí tuvo problemas con sus hijos. Mejor dicho, tuvo problemas con Dios por priorizar a sus hijos. Sus hijos terminaron muertos. Elí perdió el sacerdocio. Priorizar la casa de Dios. Priorizar tu casa. Priorizar tu casa. Mira, yo soy el primer ejemplo de haber sufrido las consecuencias por no priorizar mi casa. Prioricé la iglesia, prioricé otras cosas, no prioricé mi casa. Y pagué caro, mis queridos. Pero gracias al Señor, que el Señor restituyó todo eso, ¿no? Porque Él restaura, Él sana, Él perdona, Él nos abraza, nos mima. Y Él tiene propósitos de bien para cada uno de nosotros. Sus propósitos son de bien. Así que priorizar la casa de Dios. Y decirle al Señor, Señor, mira, yo me ocupo de vos. Hacés el pacto con el Señor. Yo me ocupo de vos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Yo me ocupo de vos, de tu obra, yo me ocupo de vos, vos ocupate de mí. Y el Señor se va a ocupar. No tengas duda de esto. En primer lugar, decía una elección. Y Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Él está en todos lados, conoce todo, sabe todo y es todopoderoso. Y en esa potencia, en esa autoridad que Él tiene, Él me eligió a mí. Dice el Señor, allí en Juan capítulo 15, hablando de la vid, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros. Y a este vil pecador, el Señor se fijó en mí. Yo no puedo comprender esto, mis queridos. No, racionalmente no entiendo. No me da la cabeza para comprender cómo, siendo lo que soy, el Señor se acordó, se fijó en mí y Dios en la arquitectura de ese plan perfecto envió al Señor Jesús a morir por mí. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Realmente es maravilloso. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. Y en esto, mis queridos, en que estamos en el Señor y que hacemos algo, por ahí muy poca cosa que podemos hacer en su obra, no hay mérito alguno de nosotros. No hay mérito alguno. Ningún mérito. Lo único que hicimos nosotros, nuestro único mérito fue creer. Ese fue tu único mérito, haber creído. Y después entender que eras un pecador, que te ibas al infierno por tus propios pecados. Y haber entendido que el Señor Jesús vino a morir y a derramar su sangre preciosa para que, pidiéndolo perdón ante el reconocimiento de nuestros pecados, Él tiene autoridad para perdonar tus pecados. Y echarlos, dice, al fondo de la mar. Que dice que nunca más se va a acordar de ellos. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál profundo, tan terrible sea tu pecado, no importa. Él dice que te lo perdona, lo va a echar en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Para qué? Para ser una persona nueva. Para ser una persona nueva. Él hace nuevas las cosas. Él restaura de manera absoluta. No hace parches, no hace remiendos. Él te da una nueva vida y una vida en abundancia. En abundancia. Así que lo único que hemos hecho fue aceptar por fe esa obra. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Después de trabajar y de hacer tantas cosas como lo hizo el apóstol Pablo, después de haberlo hecho todo, dice, siervo inútil soy.
Primera Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos, mis queridos, para obedecer, dice. Y yo siempre digo que Dios, ¿qué hace con la obediencia? La premia. Dios premia la obediencia. Fuimos elegidos para obedecer. Para eso tenemos acá todo el consejo de Dios para tu vida y para la mía. No hay más, fuera de esto no hay más. Si alguien viene y te dice, yo soy profeta, yo soy esto, acá está, esta es la palabra de Dios. Fuera de esto no hay más. Fuera está todo, absolutamente todo acá. En 2 Pedro 1:10 dice, hagan firme vuestra vocación y elección. El Señor te eligió a vos. Ahora sos vos el que tenés que elegir al Señor todos los días. No solamente el domingo nos preparamos, nos perfumamos, nos ponemos lindos y venimos a su casa. Y está bueno, y está bien. Pero todos los días tenés que elegir al Señor. Absolutamente todos los días. Hagan firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estar firme. Ojo, dice también, el que quiera estar firme, ojo, dice, que no caiga. Ojo que no caiga el que quiera estar firme. Por eso dice, es tan maravillosa la gracia de Dios, ¿no? Que todos los días, es tan maravillosa la misericordia de Dios que se renueva todos los días en nuestras vidas. Por eso la dependencia, mis queridos. Por eso la necesidad de depender de Dios todos los días, en cada momento, en cada circunstancia y en cada lugar. Cantábamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Mirá qué paradoja, ¿no? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y vuela seguramente a tu memoria y a la mía aquella mujer que estuvo a los pies del Señor, derramando ese perfume de alto precio, al cual le reprocharon. Claro, ¿quién le reprochó, no? Aquel que metía la mano en la bolsa, dice. Ladrón. Pero no le reprochó por lo que estaba haciendo, sino porque ese dinero pudo haber ido a la bolsa y haber sustraído más de ello. Pero aquella mujer era todo lo que tenía y lo puso a los pies del Señor. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Que cada día podamos tener esta expresión, cada mañana que nos levantamos, mis queridos, y tengamos dependencia de nuestro Dios. Segundo punto, una advertencia. En el versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvias y mandare langostas, que tiene que ver quizás figurativamente que va a haber guerras, va a haber problemas de destrucción, como lo vemos cada día. Hoy, si abrimos el diario, es un fiel reflejo de todo esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, ¿no? Confíen. Yo, dice el Señor, yo vencí al mundo. Confíen que yo vencí al mundo. Y tenemos aflicciones como las tenemos todos los días, pero tenemos la solución, si vamos al Señor. Cada uno de ustedes tiene sus aflicciones, Mirta, y tantas otras que veo y que tienen sus aflicciones diarias, Susana, con problemas serios, pero confiando en el Señor cada día. Dios va sosteniendo, Dios va restaurando, Dios va sanando, Dios va ayudando, de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta a pesar de que nos cueste pasar por esas circunstancias. En tercer punto, una redención. ¿Qué significa redención? Comprar de nuevo en realidad, comprar por precio, rescatar
Rescatar. Redención significa eso. Una redención. Digo yo, porque Dios tiene la solución al problema. Ahí te estábamos presentando en el versículo 3 un problema. Las aflicciones, todas las cosas que pueden llegar a pasar. Pero tranquilo, que no cunda el pánico, decía el Chapulín Colorado, ¿no? Hay una solución, ¿sí? Una redención. Mirá lo que escribe el mismo salmista en el Salmo 107, en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice? No te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque es el que perdona tus iniquidades, ese es el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de la desesperación, el que corona de favores y misericordia tu vida, el que sacia de bien tu boca. Mirá cuántas cosas. No te olvides ninguno de sus beneficios. Y estos beneficios están así puestos a nuestra disposición. Cada día. Dice, si se humillare mi pueblo. No le está pidiendo. ¿A quién le pide humillarse? ¿A quién le pide? ¿Se lo pide al mundo? ¿A quien no conoce al Señor? No, te lo pide a vos. Me lo pide a mí. ¿Hay alguien que se puede humillar, en verdaderamente humillarse, teniendo conocimiento de lo que está haciendo, que no haya pasado por la cruz? No. Si no pasó por la cruz, no entiende lo que es verdaderamente humillarse. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos está pidiendo a cada uno. Humillar es postrar, bajar, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla en señal de sumisión. Y dice también el diccionario, abatir el orgullo. Acá se nos quemaron los papeles. Hasta ahí veníamos más o menos bien, ¿no? ¿Sí o no? Pero dice abatir el orgullo. Yo una vez dije, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tenemos menos nosotros. Somos orgullosos por naturaleza, me quiero. Porque está dentro de nuestra naturaleza. ¿Sí? Y es ahí donde el Señor tiene que trabajar. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Os exaltará. Moisés en Éxodo capítulo 10 está yendo delante de Faraón y fue varias veces a pedirle que su pueblo sea liberado. Y ante la tesudez del Faraón, ante lo duro de su corazón, en el capítulo 10, versículo 3, Moisés, ya cansado, le dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? ¿Hasta cuándo no te vas a humillar? El Señor te va a seguir mandando pruebas, te va a seguir lastimando. Si no hay necesidad, deja ir a tu pueblo, deja ir a mi pueblo, deja que marchen, déjalos ir, soltalos. Pero el corazón era duro, hasta que le tuvo que tocar ¿qué cosa? Su hijo. Cuando le tocó su hijo, ahí aflojó. Y aún así después, sabemos todos cómo termina la historia. Los persigue y terminan todos muertos. Pero ¿hasta cuándo? No querrás humillar. Quizás estás pasando por un tiempo difícil, quizás estás siendo orgulloso, quizás estamos siendo tesudos, duros, y no nos humillamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te vas a humillar delante del Señor para que Él suelte su mano, para que Él te muestre sus propósitos, para que Él te bendiga, para que Él te ayude, te restaure, te sane, te cure? ¿Hasta cuándo? La humillación es la clave para una oración escuchada
y contestada. La humillación es la clave, ten en cuenta de esto. La humillación es la clave para una oración contestada, escuchada y contestada. Porque Dios escucha y también contesta. Santiago 4:6 dice: Dios da gracia a los humildes y resiste a quienes, a los soberbios. Si hay algo que a Dios le molesta, lo irrita, es la soberbia. Es la soberbia. ¿Sabes por qué? Porque Él se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Se hizo nada, se anonadó. Se hizo carente de gloria. La gloria que Él tenía la dejó. Se humilló, se hizo carente de esa gloria. ¿Para qué? Para venirte a buscar a vos y a mí. ¿Cómo Dios no se va a irritar? Como Dios no se va a irritar ante la soberbia, ante el orgullo. ¿Cómo Dios no lo va a hacer? La capacidad, 1 Pedro 5:6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando ¿qué? Cuando fuere tiempo. La capacidad de humillarte abre los oídos de Dios. La capacidad de humillarte abre los oídos de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual su nombre es invocado. Y esta palabrita es interesante. Invocar quiere decir algo, pero en voz alta. Si oramos a Dios, Él está escuchando igual. Por más que lo hagamos con el corazón, lo hagamos en silencio, Él está escuchando igual. Cuando lo hacemos, como lo hacemos en la reunión de oración, en voz audible, Él está escuchando también igual. Pero invocar, cuando decimos: Dios mío, te necesito, Señor, ayúdame, estamos invocando. Estamos invocando a Dios, porque lo hacemos con voz audible. Y esto de invocar viene desde el Antiguo Testamento, o sea que está bien que lo hagamos. Invoquemos a Dios en la necesidad. Y dice que su oído va a estar atento y dispuesto a escuchar. Dice: oiré y perdonaré. Oiré y perdonaré. Este pueblo de labios, dijo el Señor, me honra. Más su corazón aleja de mí. Entonces invoquemos a Dios también por esto. Oiré y perdonaré. Y acá hay una palabra interesante, ya para ir cerrando. Dice: ¿qué dice? Sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. Entonces yo el jueves hablaba con el agrónomo acá, el gordito, y le preguntaba: Eduardo, ¿qué significa una tierra enferma? Porque si sanaré su tierra, significa que la tierra está enferma. ¿Sí? ¿O no? Bien. ¿Qué significa una tierra enferma? Puede ser una tierra que esté contaminada. ¿Puede dar fruto? Puede dar fruto. Pero ese fruto es malo. Ese fruto está enfermo. Ese fruto no es apto para consumir. Ese fruto no alimenta. ¿Qué fruto estamos dando? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando, mis queridos? ¿No será cuestión de revisar esa tierra como está y pedirle al Señor que la sane? Escarbar un poquito allá y agregarle humus y otras cosas que son necesarios para que esa tierra sea fructífera y lo que sembramos ahí pueda crecer. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Necesitamos que Dios sane algo en nosotros? Yo creo que sí. En mí por lo menos estoy seguro. En mí estoy seguro. Y aprendí que me debo humillar. Y aprendí quizás en este tiempo estudiando el verdadero significado de la humillación.
no es ser humilde nada más, es mucho más profundo que eso. Es dejar mi orgullo de lado, es dejar tantas cosas de lado que me cuestan horrores cada día, como te deben costar a vos seguramente. Me cuestan horrores cada día. Es por eso que la gracia de Dios es tan maravillosa, que puede ocurrir permanentemente, como alguien dijo alguna vez desde este púlpito, es como las olas del mar, que bañan la costa, vuelven, pero atrás ya viene la otra. Y es permanentemente, todo el tiempo así, que es la gracia de Dios. Y por último, mis queridos, dice una promesa, versículos 15 y 16, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, dice, en este lugar. ¿Por qué? Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Y sabés que se refiere cuando dice esta casa? Él está hablando ya, pero se refiere a mí. Si nos vamos al Nuevo Testamento entendemos que es a mí. Es a mí, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Él entró a morar el día que conocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Dice que el Espíritu Santo de Dios, como un sello, entró a morar en esta vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros que hemos pasado por la cruz de Cristo y hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, el Espíritu Santo entró a morar en tu vida y en la mía. Y habitó en esta casa. Ahora, ¿cómo está esa casa? El Espíritu Santo está cómodo, está en un rincón, está incómodo. Eso lo sabes vos nada más. Vieron que hay casas que uno entra y están impecables, brillan por todos lados. Y hay otras casas que a veces están sucias, están desprolijas, pintadas, arrumbadas. El Espíritu Santo está ahí también. Pero se sentirá cómodo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás delante de Dios? Dice, abiertos los ojos ¿a qué? A la oración en este lugar. Humillate, orá, limpiate, despojate del peso. ¿Tenés un problema con tu hermano? ¿Tenés un problema con un familiar? Anda a llevarlo al Señor. Llévalo al Señor, la carga es para el Señor, no es para vos. Lo estás llevando con vos a todos lados. Te vas a la oficina y te llevas con el problema que tenés con tu hermano, con tu compañero, te lo llevas encima. Lo venís cargando con una bolsa de papa. Vas a tu casa y te lo llevas también a tu casa. Vas a los chinos a comprar y te lo llevas también. Te lo llevas a todos lados. ¿Para qué? Si no hay necesidad. Ponelo a los pies de la cruz. Ponelo a los pies de la cruz. Ponelo a los pies de la cruz. Él dice que va a llevar tu carga en lugar tuyo. Ponelo a los pies de la cruz. Y dice el versículo 12, hay una parte en el versículo 12, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Por casa de sacrificio. Y sacrificio me habla de altar. Me habla de altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está mi altar? Que en donde yo voy y deposito mis ofrendas al Señor, que está dentro de mi corazón. Tendrás que renovar el altar, tendrás que limpiar el altar para que nuevamente ese altar comience a tener actividad. Si no tiene actividad, en algo estamos fallando. Entonces es momento de humillarnos, es momento de ir al Señor, es momento de dejar esa carga en el Señor. Y avivar de nuevo la actividad en ese altar. Ahora vamos a tener un tiempo de participar de los símbolos. Vamos a tener un tiempo hermoso en el cual vamos a hacer memoria de ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario por vos y por mí. Vamos a participar del pan y vamos a participar de la copa. Dos elementos básicos, sencillos, que dejó el Señor para que hagamos memoria de Él. Para que al comer un pedacito de pan y beber
un sorbo de esa copita, hagamos memoria de Él. No estamos ingiriendo nada que tenga que ver con el cuerpo de Cristo, ni mucho menos. Estamos solamente haciendo memoria de Él, como dijo el Señor. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. ¿En memoria de qué? De esa redención que el Señor tuvo para con nosotros. De esa redención que el Señor tuvo para con nosotros, en que vino, se despojó, se hizo carente de gloria y me vino a buscar. Porque Él vino a buscar y a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido, ¿verdad? Como decía Eduardo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como habíamos visto en el punto 4, una promesa. Él prometió volver, mis queridos. Él murió, pero lo más glorioso de todo es que resucitó. Esa tumba que hoy se puede visitar, está vacía, está totalmente vacía. Mientras que si vamos a la tumba de otros religiosos, muy reconocidos, por cierto, sus restos están allí. Pero esa tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Dijo, así como me voy, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él resucitó y si me voy, vendré otra vez, pero también si me voy, no los voy a dejar solos, dijo. Dejaré un consolador, dice, consolador es el Espíritu Santo que vive dentro tuyo y dentro mío. Pero Él nos dejó una promesa que nos va a venir a buscar. Él nos dejó una promesa en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, no lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. El Señor trajo a mi vida no solamente paz, no solamente salvación, no solamente a quién recurrir, sino que trajo esperanza. Y esa esperanza, dice, nadie me la puede quitar. Había un coro que cantaba, que muchas veces dirigía a Enrique, esta vida que tengo acá nadie me la puede quitar, una cosa así decía Enrique. Esta vida que tengo yo, esta salvación que tengo yo, y el hermano que tengo yo, pero esta salvación y esta esperanza que tengo yo, nadie me la puede quitar. Así que en esta mañana, mis queridos, si tenemos que, ahora vamos a tener unos 30 segundos, les voy a pedir que cierres tus ojos, te voy a pedir que recapacites, que pienses. Si tenés algo por el cual pedirle al Señor, rogarle al Señor, humillarte delante del Señor, para que dejes de lado, para que Él perdone, para que Él sane, para que Él restaure. Es el momento adecuado de hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a participar ahora y vamos a alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Y al hacerlo debemos estar bien, para que Él reciba de tu corazón una adoración que sea como olor fragante, como algo nuevo que le llega al Señor y se agrade de nuestra adoración en esta mañana y Él nos pueda bendecir. Deja unos segundos, y si tenés que hacer algo, y si tenés que pedir perdón por algo, y si le tenés que pedir perdón a un hermano cuando termine el culto, arrimate y decíselo, confesale, que es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios premia la obediencia también. Dios nos bendiga en esta mañana y que tengamos un tiempo precioso de